En el año 2007, que había elecciones municipales, el señor don Juan Fernando López Aguilar dejó el Ministerio de Justicia para ser nombrado candidato del PSOE a la presidencia de Canarias. En su lugar, el señor Rodríguez Zapatero nombró nuevo ministro de Justicia al fiscal don Mariano Fernández Bermejo. Porque, insisto, si ahora instamos la ilegalización, estamos instando la ilegalización de un partido recién declarado legal. No se le olvide. Y en el fundamento jurídico sexto, que tanto recuerdo, se explica el porqué. Porque si bien era cierto que habíamos podido acreditar que la mitad más o menos de las listas estaban notoriamente contaminadas, había prueba evidente de que lo estaban, había otra mitad que no. Y sobre todo había una parte que en absoluto. A eso se refiere el tribunal cuando dice con esta prueba sería desproporcionado haber ilegalizado ANV. ¿ANV o las listas que se presentaban? ANV como partido, ilegalizar. No se ilegalizó ANV. Que había estado a punto de ser fiscal jefe de la Audiencia Nacional y que había sido señalado en medios como una ficha del PSOE en el sector de la Fiscalía. Y hay que decir que desde el Partido Popular se le atacó desde el primer día, casi antes de tomar posesión ya le estaban poniendo a caldo. Mariano Fernández Bermejo tiene prestigio, rigor y capacidad. Yo quiero pensar que la batería de insultos que han lanzado contra él no guarda relación con esas cualidades que son objetivas y que les acabo de señalar. Y este nombramiento, desgraciadamente, lo digo de verdad, con toda sinceridad, no es un nombramiento hecho para mejorar la justicia, sino un nombramiento contra el Partido Popular. Es un nombramiento que viene a multiplicar la división en el mundo de la justicia y viene a enterrar el pacto antiterrorista. Ha nombrado al fiscal más radical, más de extrema izquierda que ha encontrado y sinceramente el gobierno ha dicho que lo hace porque tiene muchos conflictos con los jueces que luchan contra ETA o que defienden la unidad de España. Demasiados conflictos está creando ya este gobierno para haber nombrado a un ministro tan conflictivo. He visto algunos comentarios que creo que rompen esa regla de corrección bastante elemental. Y yo aconsejaría un poco de prudencia y de contención antes de verter descalificaciones preventivas de grueso calibre. Puede añadir que yo acabo de decir, pero fíjese su grado de credibilidad. Según usted, yo acabo de decir que la ley de partidos es mala. Es decir, ni siquiera se ha enterado usted de lo que yo he dicho. Es increíble. Señor ministro, yo creo que una cosa es una broma y otra cosa es pasarse. Señor ministro, usted ha dicho aquí textualmente lo que quiera. Lo que ha dado a entender es que esa ley no le gusta. Porque le parece mala. Eso lo está diciendo usted. No está claro si el señor Bermejo era tan fanático socialista como decían que era. Lo que sí estaba claro es que era un fanático madridista. Fue llamativo cuando una vez tuvo una entrevista con doña Julia Otero cuando el Real Madrid acababa de perder frente al Irún y hizo este comentario. Por cierto, déjeme que de ese pequeño trocito que le vamos a hacer, que lamente lo del Real Madrid, hombre. Porque usted es del Real Madrid, ¿no me han dicho? Yo soy del Real Irún. Ah, desde anoche es del Real Irún. Desde anoche me hice del Irún. Ya. Qué vergüenza, ¿no, señor ministro? No, el Irún estuvo muy bien. No, el Irún estuvo estupendo. Pero usted como hombre blanco de madridista de pro, pues no pasaría mala noche, ¿no? Yo soy del Real Club de Irún. Vale, todo está dicho entonces. Bien, de acuerdo. Pero el nombre del ministro Bermejo, tras 2 años en el cargo, iba a ser muy mencionado a principios del año 2009. Y hay que tener en cuenta que el 6 de febrero del año 2009 estalla uno de los casos de corrupción que más daño ha hecho al Partido Popular, el caso Gürtel. El presunto cobro de comisiones a cargos del PP a cambio de adjudicar contratos de eventos a las empresas de la red del señor Francisco Correa. El 6 de febrero, el juez de la Audiencia Nacional, don Baltasar Garzón, expolítico del PSOE, ordena una serie de redadas y una serie de detenciones contra miembros de la red Gürtel y contra miembros del Partido Popular, entre ellos 3 alcaldes de la Comunidad de Madrid. El juez Garzón coordina una investigación sobre una trama de corrupción, ha requerido documentación en 3 instituciones gobernadas por el PP y ha ordenado registros en Madrid, Valencia y Andalucía. Hasta ahora hay 6 detenidos.
Entre ellos está Pablo Crespo, exsecretario de organización del PP en Pontevedra. También han detenido al director de una empresa valenciana, Francisco Correa, que ha organizado varios actos para el Partido Popular. Junto a él hay otros 36 dentro de la operación Gürtel, el último Alonso, responsable de la empresa valenciana Orange Market, que fue detenido anoche en Valencia. Aquí le vemos en esta imagen al lado del presunto líder de la trama, Fernando Correa, y la mujer de este, Carmen Rodríguez, también imputados. En la lista aparece además el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, que ayer dimitió de su cargo como gerente del mercado de Puerta de Toledo, que depende de la Comunidad de Madrid. Un vendaval que recorre el Partido Popular de norte a sur y de este a oeste. Un vendaval de espías, de mangoneo, de paraísos fiscales y Rajoy huido. Pero lo que tiene que saber Rajoy es que este vendaval lo va a llevar a él y al Partido Popular por delante. Eso ocurre el 6 de febrero. El Partido Popular, a nivel nacional, se queda un poco en blanco, como sin saber cómo reaccionar. Doña Esperanza Aguirre, que es presidenta del PP de Madrid, pide la inmediata destitución de todos los implicados y se ampara en que ella no los ha nombrado, para dar a entender que la responsabilidad la tendrá el anterior presidente del PP de Madrid, que era el señor Pío García Escudero, hombre de confianza del señor Rajoy. Que hay varios imputados dentro de su gobierno. No, en mi gobierno no hay ningún imputado. No, o sea, vamos a empezar a hablar con claridad. Hay 3 alcaldes que yo no he puesto, estaban ahí cuando yo llegué, imputados. Hay un ex consejero al que todavía no han imputado, pero seguramente imputarán, y otros 2 diputados que tampoco puse yo, estaban ahí cuando yo llegué. Pero el juez Garzón, un viernes del mes de febrero de 2009, y antes de irse a la cacería famosa donde estuvo con el señor ministro Bermejo, etcétera, etcétera, saca su famoso auto o lo que fuera, en el que dice todas estas cosas de la trama de Correa. Bueno, pues el lunes yo obligué a dimitir al consejero que presuntamente estaba implicado, señor ¿De qué año? Viejo, del 9. El 2009. El Partido Popular a nivel nacional no hace ninguna declaración inicialmente. Los militantes populares en toda España están estupefactos, buscan referencias y no las encuentran. Federico, el sabelotodo de la radio, no ha dicho una sola palabra esta mañana sobre el tema. ¿Qué ocurrirá? Nadie lo sabe. Todo cambia cuando el 9 de febrero el Grupo Intereconomía, que en ese momento no tiene periódico, tiene una revista que se llama Época y sobre todo tiene una página web llamada La Nación, y también tiene el canal Intereconomía Televisión, comienza a difundir la noticia de que el juez Garzón, el que ha ordenado las detenciones a miembros del Partido Popular por el caso Gürtel, justo antes de ordenar esas detenciones, había participado en una cacería junto al ministro don Mariano Fernández Bermejo. Cacería en la que también había participado la entonces fiscal doña Dolores Delgado. El Grupo Intereconomía anuncia que tiene fotografías y pruebas de que el señor Garzón y el señor Bermejo participaron en esa cacería y que las sacará el viernes, que será 13, en el siguiente número de la revista Época que dirige don Carlos Dávila. Eso lo dice la web de La Nación, que era entonces la web de Intereconomía, el día 9. Dice, el 9 dicen, el 13 sacaremos esto. La noticia pasó relativamente desapercibida porque en ese momento el Grupo Intereconomía tenía muy poca difusión, pero a quien no le pasó desapercibido fue a don Pedro J. Ramírez, el director del diario El Mundo, que se adelanta y el miércoles 11 de febrero de 2009 saca en portada del Mundo, que sí tenía mucha difusión, la cacería entre el señor Bermejo y el señor Garzón, sin citar en ningún momento como referencia al Grupo Intereconomía, y eso que hasta la foto que coge es la foto que habían sacado los de Intereconomía en su web. Si esta vez el PP no monta la marimorena, es que se merecerá todo lo que le pase. La estampa de Garzón y Bermejo, cazando juntos el domingo, cenando juntos el viernes, mientras los detenidos por la supuesta trama de corrupción del PP se iban ablandando en los calabozos, es la imagen más obscena. ¿Qué digo obscena? Es la imagen más repelente que ha producido nuestra democracia en muchos años. Se trata de los 2 enemigos más encarnizados de cuanto significa el Partido Popular, exhibiéndose escopeta en ristre a modo de metáfora de la cacería política que están llevando a cabo. Ha llegado la hora de que Rajoy demuestre que no es un líder pusilánime que contempla impávido cómo le levantan la cartera. Si hay una ocasión
en la que está justificado decir basta es esta. Esa misma mañana en que el señor Pedro J. Ramírez publica eso en portada, don Mariano Rajoy comparece por primera vez para hablar del caso Gürtel, en la que dice que el caso Gürtel es una gran campaña de difamación montada por el gobierno Zapatero en la persona del ministro Bermejo y del juez Garzón. Y además hace esa rueda de prensa rodeada por la plana mayor del Partido Popular. Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden. Esto es una trama contra el Partido Popular. El Partido Popular está en una situación de indefensión absoluta. Y además se le está haciendo un daño enorme e irreparable a muchas personas que aparecen citadas en esas informaciones. Nunca en España, ni con Adolfo Suárez de presidente, ni con Leopoldo Calvo Sotelo, ni con Felipe González, ni con José María Aznar, se había hecho un uso tan partidista de la Fiscalía como hasta ahora. Bermejo debe ser destituido por instrumentalizar la justicia o como mínimo por su imprudencia política. El Partido Popular rompe cualquier interlocución con el Ministerio de Justicia mientras el señor Bermejo siga siendo el titular de ese ministerio. Garzón debe ser recusado. Y el Partido Popular, que hoy presentará su escrito de personación en esta causa, pedirá la recusación del juez Garzón. El diario El Mundo sigue sacando portadas diciendo que además la cacería del señor Bermejo es ilegal porque estaba en una zona donde no tenía licencia para estar allí. Apenas hablé con el señor Garzón, apenas. No hablé de eso en absoluto. Hablé de las cosas que se hablan en esos sitios, que es de el hecho cinegético en sí, de lo que habíamos ido a hacer allí. Como usted comprenderá, le insisto, al campo va uno a desconectar de los problemas habituales. No se le ocurre a nadie ir al campo a esas otras cosas, o mejor dicho, parece que sí se le ocurre a alguien que está intentando echar una cortina de humo sobre los verdaderos problemas. Creo que insisto, el momento de responsabilidad, que el señor Rajoy no puede intentar tapar sus carencias y poner una cortina de humo sobre sus problemas a costa de las instituciones. Lo más grave, la connivencia de Bermejo, del ministro de Justicia de Zapatero, con Garzón y con el comisario jefe de la Policía Judicial. Y por tanto, exigimos hoy y seguiremos exigiendo que Zapatero explique las relaciones de su gobierno con el Poder Judicial. Mientras que el Grupo Intereconomía reacciona muy mal porque considera que el señor don Pedro J. Ramírez les ha levantado una noticia que era de ellos. A ver si le parece bien el informe que acredita la exclusiva de Intereconomía Televisión ofrecida el pasado lunes por la mañana sobre la obscena, como la ha calificado Rajoy, montería en la que coincidieron, entre otros, el juez del 5 de la Audiencia Nacional, el ministro de Justicia, Fernández Bermejo, y la fiscal Dolores Delgado. Tremendo revuelo el que ha organizado Intereconomía con la difusión de la cacería que compartieron Baltasar Garzón y Mariano Fernández Bermejo el pasado domingo. Revuelo en el ámbito político, en el judicial y, cómo no, en el mediático, toda vez que periódicos, radios y televisiones se han hecho eco de la exclusiva de este grupo. Lo que cabe lamentar es la falta de profesionalidad de algunas empresas, el caso del Mundo, que incurren de manera sistemática en la mala práctica de no citar la fuente de la noticia. En esta ocasión, el diario de Pedro J. Ramírez encima ha ido más lejos, al hurtar a Época una fotografía del ministro de Justicia publicada por nuestro semanario hace meses. El Mundo cuenta hoy en su primera que Garzón y Bermejo cazaron juntos en plena operación contra el Partido Popular. ¿Eso es así? Tan cierto como que Intereconomía Televisión y Radio Intereconomía lo contaban en rigurosa primicia alrededor de las 8 de la mañana del lunes, cuando ni siquiera había amanecido, igual que La Nación.es colgaba la exclusiva en Internet a las 8:20. El día 18 de febrero del año 2009, el señor Fernández Bermejo tiene que responder en sesión parlamentaria sobre su cacería con el juez Garzón. El señor Bermejo tiene que ser cesado. Permítame que no le pueda dar satisfacción en este punto. Pero realmente lo que más está dañando la imagen del PSOE no es que tenga que ver o no con el caso Gürtel, sino que para muchos votantes socialistas resulta antipático la imagen de el cazador que caza corzos o ciervos, etc. Y la imagen del juez Garzón y el fiscal Bermejo ante un grupo de animales muertos. En ese momento hay elecciones vascas y el propio candidato de los socialistas, que es el señor Patxi López, se desvincula del señor Bermejo diciendo que él no comparte el tema de la cacería.
Algo parecido dice el socialista don Jerónimo Saavedra, que en ese momento era alcalde de Las Palmas. Pese a todo, el señor Bermejo insiste que él no piensa dimitir. Yo estoy aquí por un proyecto que voy a defender hasta el final. Y no dimito, claro que no dimito, porque tengo que trabajar por este país. Hágalo usted también, no le vendrá mal. Esta declaración la hace en el Congreso el 18 de febrero del año 2009 y es muy aplaudido por sus diputados socialistas. El día 18. El día 23 le llama a la Moncloa al señor Zapatero, algo le dijo y sale de esa reunión anunciando que dimitía como ministro de Justicia. Podrán observar que en estos días se ha estado utilizándome en contra de ese proyecto por el que uno trabaja. Y uno no ha venido aquí a estar pegado al banco. Desde mi posición no puedo tolerar esa utilización que se está haciendo de los acontecimientos que todos ustedes conocen para dirigirlo contra quienes trabajamos por esos ideales del gobierno socialista. En consecuencia, sé que en este momento lo mejor que puedo hacer por ese proyecto es dejar el sitio a otro. Y se retiraba de la política. El hecho de que cambiara de opinión tras hablar con el señor Zapatero era una evidencia de que no era una dimisión voluntaria, sino una dimisión a petición del jefe. Bueno, luego le daremos la buena noticia a Paloma, que ya se la sabe, pero bueno, para que se guste un poquito, que ha dimitido Bermejo. Sí, ya sé que es la mejor noticia de la legislatura. Pues lo soluciono, mira, me he comprado esta escopeta que es más precisa. No, Bermejo, no es esto, siéntate, por favor. Mira, es que estoy escribiendo un discurso hoy. ¿Y aquí tú qué pondrías? ¿Leyenda o mito? Se podría decir mito. Entonces, diría mito. Ya. Oye, ¿por qué no me lo pides? ¿El qué? Que diga mito. Pues diga mito. Coño, Bermejo, que somos colegas, tío, tutéame. Pues dilo. ¿El qué? Dimito. ¿Dimites? ¡No! ¡Ay, por Dios, qué pena! Pero no me extraña el acoso mediático al que te ves sometido. Anda, Bermejo, sal y que te despedace la prensa. Hasta conseguir que el abatido Bermejo entregara a regañadientes la escopeta. Porque lo que en un Estado de Derecho no es permisible es que alguien utilice el Poder Judicial, se haga amigo del Poder Judicial y entre ambos cocinen y preparen cómo meterse con su adversario. Desde luego que eso es el gran tiro no solo a los muflones, sino a Montesquieu y al Estado de Derecho. Y yo pensaba que ibas a decir, qué bien, un hombre coherente con sus principios, dice, vale, lo he hecho mal, voy a dimitir, y vas a sacar la cara, fíjate. Sí. No, a mí me encanta que haya dimitido, pero tenía que haber dimitido hace mucho tiempo. En la tertulia de la COPE siguiente a la dimisión, don Pedro J. Ramírez sacó más pecho que nunca, dando a entender que el que había tumbado al señor Bermejo, el que lo había abatido, era el propio don Pedro J. Ramírez. Pero sí, yo creo que hoy es un día de mostrarse satisfechos por el papel que la información ha desempeñado en este asunto y por el hecho de que en una sociedad libre, pues si nuestro periódico puede comprobar, como ocurrió hace hoy 13 días, entonces esa portada del Mundo del miércoles de hace 2 semanas, la portada del jueves, en la que denunciamos que había cazado en Quintos de Mora, y definitivamente la del viernes, en la que revelamos que lo había hecho sin licencia en Andalucía, pues generaron una dinámica. Este hombre puede hacernos perder las elecciones. Claro. Y claro, no tuvo más remedio que quitarse de en medio. Pero digo también a leccionadores, Díaz, es decir, la prensa que hace periodismo de investigación, la prensa que difunde una opinión crítica, pues estaba poniendo sobre la mesa una serie de hechos. Que cuando no marcas la agenda, te la marcan, que hay que tomar la iniciativa. Yo creo que cuando, justo la semana pasada, El Mundo dijo comisión de investigación sobre el caso Bermejo, y casi a la vez lo estaba diciendo el PP. Pero en esa tertulia participaba doña Carmen Tomás, que también era tertuliana del Grupo Intereconomía, y que le recordó de dónde había partido la noticia, y estuvo a punto de haber una bronca que abortó el señor Jiménez dos Santos. Yo comparto con Pedro y contigo que la dimisión de Bermejo es una caza, una pieza que se ha cobrado la prensa. Yo le recordaría a Pedro J. que me encanta El Mundo, que tiene un equipo de investigación estupendo, pero que en fin, que el primer tanto se lo apuntó Intereconomía y después vosotros habéis
dicho muchas más cosas y es de agradeceros a todo vuestro equipo de investigación, que es estupendo. Pero vamos a ver, yo no sé, Que no vamos yo no a sé de dónde discutir había esto. salo el rumor. Yo te lo digo. Bien, Lo sabes, pero pero Carmen, que es igual. pero Carmen, oye. la cuestión... Que a cada uno lo suyo. No, pero vamos a... Vosotros tenéis un equipo estupendo que ha hecho, aportaciones magníficas, portadas sucesivas, quintos de mora, que gracias a la prensa, cada uno en su medida, se ha conseguido otras cosas que Vamos el a ver, mundo pero consiguió si lo en otro importante momento. de esa noticia, Carmen, lo importante de esa noticia Es que se ha conseguido que Zapatero se quite de encima a un impresentable absoluto. A las 9:30 de la noche. Y ahora falta que el Consejo General del Poder Judicial, si es serio... La noticia no estaba confirmada. Pero Jota, ya que eso Pero, ya está bueno, aclarado. vale, pero yo creo que Carmen, es de todos. tú primero le pones la muleta y luego te molesta que embista, hombre. Es que no tiene es que no sabe que no pueden vestir. Oye, perdona, vamos a ver, primero, vamos a ver, Carmen, no, hombre, no, por Dios, vamos a ver, primero, no utilicemos esos términos. Pero bueno, con el toreo, la caza, Ya, pero vamos a ver, es que... El comentarista del Grupo Prisa consideró que la dimisión del señor Bermejo significaba el triunfo del marketing del Partido Popular y sus medios frente al marketing del Partido Socialista y los suyos. El marketing del PP ha derrotado por KO al marketing del PSOE. Las innumerables sombras de corrupción que iban cercando a los populares, desde los espías hasta las turbias relaciones con la trama de Correa, han pesado menos que la desdichada cacería de Bermejo. Y eran temas mayores, de muy superior tonelaje, pero hoy no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo han jugado la partida las respectivas máquinas políticas. El Partido Popular se ha agarrado a su baza como el náufrago a la boya. Aparcó sus enfrentamientos, y esos que eran serios, algunos eran incluso enfrentamientos a última sangre, y se unieron todos sin temor al ridículo, como víctimas inocentes de una cruel persecución. El PSOE, por el contrario, se mostró contrito, humilló a la cerviz y reconoció sus pecados. Saavedra, Pachi López pusieron voz a la pesadumbre socialista. Los socialistas han vuelto a demostrar alguna ingenuidad y han de reconocer que han ido a remolque del PP y, atención, de los jueces. Yo creo que más que un tema de marketing del PP tiene que ver con la imagen que despierta la caza en un sector del electorado progresista. Fuera como fuere, la teoría de la conspiración del Partido Popular en torno al caso Gürtel se desmoronó. Porque aunque los de la Gürtel siguen diciendo que aquello fue una conspiración orquestada contra ellos, y hasta dan detalles de cómo se tejió esa conspiración contra ellos... Que es obvio que había un interés político, ¿no? Todo esto nació en un despacho determinado y... ¿En qué despacho? Pues concretamente en el del señor Antonio Camacho, entonces secretario de Estado de Seguridad. Que era el segundo de Alfredo Pérez Rubalcaba, que era entonces ministro del Interior. Así es. Mi participación en el tema Gürtel, como ya he definido, es una operación también política. Fue una operación política que además le salió muy bien al Partido Socialista y que gracias al señor Rubalcaba no llegó a más, porque el señor Rubalcaba no quería bajo ningún concepto destruir su partido, sino solamente debilitarlo un poco. El caso Gürtel se organizó en los despachos del Ministerio del Interior por el señor Rubalcaba, el señor Camacho, un asesor del señor Rubalcaba, que fue, y este es un dato que no mucha gente conoce, jefe de seguridad del PSOE y que era asesor de él y que era el contacto entre el señor Rubalcaba y el señor González. Ellos fueron los que citaron concretamente al director de un medio digital. Me pregunto a qué periodista de qué digital se refiere. Ellos fueron los que citaron concretamente al director de un medio digital, al señor Peñas y a su abogado en la sede del Ministerio de Interior, no una, sino varias veces, fueron los que organizaron las grabaciones al señor Correa. No tengo más que recordar la cena de la noche en la que nosotros estábamos detenidos entre el 6 y el 9 de febrero, organizada en una montería en Jaén, me parece que fue, o por ahí, en la que estaban presentes el señor Garzón, juez instructor que había ordenado nuestra prisión un día antes, doña Dolores Delgado, don Juan Antonio González, comisario general de Policía Judicial, don Mariano Fernández Bermejo, entonces ministro de Justicia. Fíjese, había un ministro y una futura ministra en aquel momento. Lo que está claro es que en sentencia firme se ha confirmado que los empresarios de la Gürtel daban mordidas y regalos a funcionarios públicos que les concedían adjudicaciones, lo cual es un delito de cohecho con conspiración o sin ella.
Condenado a 51 años y 11 meses de cárcel, el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa. En la sentencia que hoy se ha hecho pública, el tribunal condena a su número 2, Pablo Crespo, a 37 años, a Luis Bárcenas a 33, a la esposa de Bárcenas a 15, a Jesús Sepúlveda a 14 años de prisión. Condena también al Partido Popular y a Ana Mato como partícipes a título lucrativo. Que nadie debe estar amarrado a un puesto si no es para servir.